Vida del glorioso patriarca San José. Libro tercero del tomo cuarto. De Egipto a Nazaret hasta la pérdida de Jesús. Grandes incomodidades de la Sagrada Familia en Egipto. Nuestro José estaba en Egipto, con esa pobreza de que ya se habló, sin otra ayuda que la que se ganaba con su trabajo y con el trabajo que hacía su santa esposa. Por lo tanto, nuestro José se encontró a menudo en mucha necesidad, porque ocurría que aquellos para los cuales trabajaba no le pagaban enseguida y le retenían lo que le debían por bastante tiempo, por lo cual el santo no se atrevía a pedírselo por la fuerza y más bien sufría con su esposa. Muchas veces sufrió el hambre, no teniendo ni siquiera un trozo de pan para alimentarse, y Dios lo permitía para tener ejercitado a su siervo en la práctica de las virtudes. Se acrecentaba mucho más la pena en nuestro José al ver que sufría también la Divina Madre, y sin embargo no sabía a dónde dirigirse para encontrar remedio a su extrema pobreza. A veces resolvía ir a pedir su paga a los que le debían, y de hecho iba, pero siempre armado de paciencia. De sus deudores muchas veces recibía malas palabras. Aquellos egipcios ya habían visto el temperamento del santo varón, que no era para resistirse y que todo lo sufría con invencible paciencia, y de ello se valieron para maltratarlo, sin tenerle ninguna consideración, puesto que era gente idólatra, donde no se hacía caso a la virtud. Nuestro José, cuando le sucedía esto, sufría con paciencia todo maltrato, ya sea de palabra o de amenazas, y aunque él pidiera lo que le correspondía por caridad y con mucha humildad, les rogaba para que le atendieran, para poder proveer sus necesidades. A pesar de todo eso, le era negado de una forma descortés, y más de una vez, para quitarse el hambre, le tocó ir buscando en limosna un pedazo de pan. Y también esto a veces le era negado con malas palabras, por lo cual el santo se regresaba a casa todo afligido, pero totalmente conformado a la divina voluntad. Mucho lo compadecía la Divina Madre y lo consolaba animándolo a sufrir y esperar en la divina providencia, a la cual invocaba conjuntamente, y Dios no tardaba en socorrerlos, enviándoles el alimento, también a través de los ángeles, aunque esto hacía después que el santo se había ejercitado por algún tiempo en la paciencia y sufriendo el hambre y la sed con toda resignación. A veces veía que vendían unas frutas con las cuales se alimentaba la Divina Madre, y nuestro José deseaba comprar algunas para llevárselas, de modo que se le alimentara. Pero al no encontrar algún dinero para comprarlas, sentía una gran pena, y su corazón quedaba amargado por no poder satisfacer su deseo, porque puesto que amaba mucho a su santa esposa, deseaba también ardientemente hacer todo lo que era conveniente para proveerla de todo lo necesario. Pero en esto nuestro José tuvo que sufrir mucho y decir que no a su voluntad y a su justa satisfacción. En las estaciones frías sufría mucho el santo, siendo tanta su pobreza que no tenía ropa para resguardarse del frío, ni leña para hacer el fuego, y aunque a veces se proveía de estos elementos según la posibilidad que tenía, sin embargo a menudo acontecía que no disponía de ellos, al no tener con qué adquirirlos. Nuestro José se veía todo temblante de frío, afligido y triste, por ver que esto lo padecía también su santa esposa y su amado Jesús, y no sabía cómo proveer de lo necesario, porque no había la manera de conseguirlo. Y dirigiéndose a su esposa, le manifestaba su pena, y se quitaba el manto de modo que sirviera para resguardar del frío al divino niño, y le decía: que padezca yo es una cosa razonable, pero que tengáis que sufrir vos, esposa mía, y nuestro Jesús, esto sí que no es conveniente, y qué grande es la pena que sufre mi corazón.
La Divina Madre lo consolaba y lo animaba para sufrir con generosidad, porque así lo quería su Dios, y le decía que tanto ella como su Jesús sufrían de buena gana, y así se consolaba un poco nuestro apenado José. A veces, cuando el santo estaba más afligido y afectado por el frío, la Divina Madre le daba en sus brazos a Jesús, inspirada por él mismo, y entonces nuestro José se lo apretaba al pecho, y aunque el niño Jesús estuviera helado y temblando, a pesar de ello, calentaba con su fuego divino a su afligido siervo, encendiéndole un dichoso fuego en el alma, de modo que también el cuerpo que quedaba acalorado. Otras veces también, al encontrarse en extrema pena por el frío, se ponía a orar frente al divino niño, y contemplando a su Dios humanado, se calentaba al fuego de su ardiente caridad. Se encontró también muchas veces con que en el tiempo de invierno no tenían leña para hacer fuego ni cosa alguna para alimentarse, lo cual era de doble pena para nuestro José, tanto más que hacía sus justas reflexiones y se decía: Dios me ha constituido como jefe y procurador de su divino Hijo y de su Madre. A mí me toca proveerlos de todo, por lo cual mucho fallo en mi deber al tenerlos en tanta extrema penuria. A mí me toca proveerles de todo. Y dirigiéndose a su Dios le decía: Oh Dios mío, vos veis en qué estado me encuentro y que no puedo satisfacer con mi obligación si vos no me proveéis. Dadme vos modo para poder satisfacer con mi deber. Si vos no me ayudáis, ¿cómo haré? Veo padecer mucho a mi esposa y a vuestro unigénito. No sé cómo socorrer sus necesidades. Los que deben pagarme por mis fatigas me maltratan. No quieren dar la paga a mis esfuerzos. ¿Qué podré pues hacer yo si vos no me socorréis? Así se quejaba amorosamente el apenado José con su Dios, el cual no tardaba en consolarlo, inspirándole para que fuera a buscar la limosna que luego fácilmente encontraba. Dios quiso tener siempre más humillado a su siervo, haciendo que fuera a mendigar por caridad lo que necesitaba para vivir. Tal vez lo hubiese podido privar de esto y solo dejarle a merced de sus fatigas, pero Dios permitía esto porque quería que el santo superara la resistencia que tenía al ir buscando la limosna, porque nuestro José era muy reservado para presentarse en público y tratar con personas del mundo. Su modestia, su rubor virginal que le cubría el rostro, la confusión que tenía era muy grande, pero también todo lo superaba para cumplir la divina voluntad y aparecer como un pobre mendigo, y así practicar los actos de verdadera y extrema pobreza en la cual se encontraba. Daba sin embargo mucho agrado a su Dios al superar esta resistencia suya, por lo que al regresar a casa era acogido amorosamente por el divino infante y muy acariciado por él, más que de costumbre, dándole a conocer con esas caricias cuánto le agradaba ese acto de humildad y de mortificación, y le hablaba también al corazón diciéndole: Mi amado José, qué gozo habéis dado y cuántos méritos habéis adquirido. Oh, qué gran recompensa os tiene preparada mi Padre Divino. A estas palabras el afortunado José lloraba por el consuelo que sentía, y luego se lo manifestaba todo a su santa esposa, y conjuntamente daban alabanzas a Dios, agradeciéndole por las gracias que con tanto amor le compartía. No menores eran los padecimientos de nuestro José en el verano, por la estación calurosa, en la cual probaba a menudo una sed ardiente. Se fatigaba al trabajar y no tenía a veces ni siquiera una gota de agua para refrescar la sed. Y aunque hubiera podido encontrarla con facilidad, a pesar de ello se abstenía y sufría. El santo varón miraba al modelo de toda virtud y mortificación que Dios le había dado, esto es, a su esposa María, y procuraba imitarla en todo lo que él caía en cuenta, y la imitaba con tanta precisión que a veces la Divina Madre con sus propias manos le daba algún refrigerio, sabiendo la necesidad de su fiel esposo, y entonces nuestro José
lo recibía con toda cordialidad y daba gracias ante Dios y luego a su esposa y le decía: «Oh esposa mía, qué bueno es nuestro Dios, porque por vuestro intermedio me consuela y da a conocer a vos mi extrema necesidad». Nuestro José nunca se mostró descortés, nunca rechazó todo lo que le era dado por su esposa. Antes bien, lo recibía con gran alegría y devoción. En primer lugar, porque tenía necesidad de ello, y luego, porque le venía de sus manos graciosas, y lo recibía como enviado por Dios, como así lo era. Cuando el santo recibía alguna cosa de las manos de su esposa, según la necesidad que tenía, aunque fueran a veces pocos sorbos de agua, le causaba un consuelo interior muy grande y una saciedad y sustancia como si hubiese comido y bebido cosas de gran alimento y de exquisito sabor. Una vez buscó la causa de estos efectos que probaba en su esposa, y ella con toda su gracia y prudencia le contestaba que Dios le compartía su gracia, porque lo quería de una forma singular, y entonces conjuntamente daban gracias a Dios, fuente de todo bien. Luego nuestro José deseaba aportar él también algún alivio y consuelo a su esposa, pero no sabía cómo, por lo cual suplicaba a su Dios de modo que se dignara manifestarle alguna vez por lo menos sus anhelos, dándoselos de alguna manera a conocer. Y Dios no dejó de consolar a su fiel siervo, haciéndole entender a veces la necesidad que tenía la Divina Madre de algún sorbo de agua, la cual el santo se la daba para que se refrescara el ardor de sus labios, y le suplicaba con mucha sumisión para que la aceptara. La Divina Madre lo complacía, de lo cual el santo esposo quedaba consolado de sobremanera y daba afectuosas gracias a su Dios. Esto le ocurría muy rara vez, aunque el santo estuviera siempre con un vivo deseo de ello. Mucho le agradaba a la Divina Madre el afecto de su esposo José, y procuraba compensarlo en todo, pidiendo para él siempre nuevas gracias y favores de parte de su divino Hijo. Así, los santos esposos se iban haciendo entre ellos los actos de caridad, viendo lo que les hacía falta para socorrerse el uno al otro. En esto, sin embargo, aunque nuestro José fuera muy atento, la Divina Madre le aventajó mucho más. Ella se mostraba muy grata a su esposo, y sin perder nunca toda la atención y cuidado imaginable para con su Jesús, proveía también de todo lo necesario a su santo esposo con respecto a todo lo que a ella le correspondía. Y a veces, cuando lo veía flaco y cansado por la fatiga, procuraba prepararle la comida con más esmero, de modo que el santo fuera alimentado con gusto para mantener las fuerzas y así poder trabajar y conseguir el alimento necesario. El santo conocía el cuidado de su santa esposa, que le tenía, y se le mostraba grato, y crecía siempre más en él el amor y la estima hacia ella, y mucho más la gratitud hacia su Dios, quien se la había dado y otorgado. Un paso al día, un camino de fe.